Podemos empezar. Perfecto, arrancamos. Bueno, para aquellos que no estuvieron en la reunión de ayer, no se perdieron de mucho en realidad. Hice mucho énfasis en lo que puedo decir que es la lógica de operación de esta aplicación de Analytics. Mencionaba en un primer lugar que todos los datos que van a ver ustedes están absolutamente relacionados. Por eso entiendo que, vamos a suponer, si yo marco aquí el año 2018, observen cómo todo queda asociado, filtrado o ligado al año 2018. No tan solo en esta tela, en esta pantalla, sino en todas las pestañas que están en el modelo. Por ejemplo, en títulos diferentes. Esta tabla de títulos diferentes, como está seleccionado, fíjense ustedes, el 2018, serán los títulos de autores diferentes del 2018. O en la pestaña de usuarios, estamos viendo únicamente el 2018. Entonces, los resultados están totalmente asociados, incluso, por ejemplo, si yo pudiera ver un listado de usuarios, los listados de usuarios también están asociados al 2018. Por ejemplo, es así que esta pantalla, que van a ver ustedes, mostrará los usuarios que tienen movimientos del 2018. Comentaba también que puede haber múltiples asociaciones. Por ejemplo, yo puedo tener 2018 y puedo tener enero y febrero. Entonces, esta asociación que acabo de realizar queda aplicada a todas las pantallas. No hay límite de asociaciones. Así, por ejemplo, ahora a mí me interesa ver la subbiblioteca de Betín. Entonces, ya tengo asociación del año, de los 2 meses, de una subbiblioteca, e incluso podría ver el tipo de material que es libro. Entonces, fíjense cómo se trata de ir haciendo selecciones de aquellos campos que aparecen en la pantalla. Y de esa manera poder ir limitando o poder ir perfilando aquel análisis que me interesa. Observen también, decíamos ayer, que en el momento de que hay un dato asociado, aparece un puntito verde en cada una de las pestañas en donde esa asociación tiene consecuencias. ¿Sí? Entonces, al ver ustedes un puntito verde en el extremo derecho del título de la pestaña, quiere decir que ahí hay una afectación de la selección que hicieron. Observen, por ejemplo, que en adquisiciones no hay afectación. Ahora veremos por qué. Porque estamos viendo, lo veremos con calma, pero en concreto es los movimientos de préstamo no tienen que ver con adquisiciones. La fecha de adquisiciones es diferente a la fecha del movimiento. Comentamos que este botón es muy importante, es un botón que limpia, desvincula, rompe todas las asociaciones. Fíjense cómo ha desaparecido el puntito verde. Asimismo, vamos a suponer que yo hago una selección de la subbiblioteca PUC Minas Betín. Puedo deseleccionar, quitar la selección, volviendo a presionar.
Es decir, es como un switch. Prendo y apago, prendo y apago. Es exactamente igual, por ejemplo, aquí. Yo selecciono el año 2017 dando un par de clics en el año y con un clic regreso a la selección anterior. Si yo tuviera varias selecciones, por ejemplo, 2017 en préstamo, y voy a suponer por clasificación 800, ya tengo 3 selecciones y para regresar puedo presionar en ese mismo orden o bien irme al botón que dice Back, atrás. Entonces, miren, si presiono 800, regreso a todas las clasificaciones. Si presiono en préstamo, puedo ir para atrás, ¿sí? O puedo hacer con Clear, ¿correcto? Son maneras de hacer selecciones. Finalmente, bueno, no finalmente, dijimos que había una caja muy importante que era de los bookmarks. Los bookmarks es el resultado de una selección normalmente múltiple, de tal manera que me interesaría guardar esa selección para futuras selecciones. Es decir, voy a simular una búsqueda. Entonces, en filtros, voy a decir que me interesan estas 3 bibliotecas. Me interesa analizar el idioma inglés. Me interesa analizar los primeros semestres, el primer semestre de los años. Y vamos a suponer también que me interesa el tipo de material libro. Es una selección sin mucho sentido, ¿eh? Pero resulta que esta selección es relevante, es muy importante. Es posible que yo entregue, por ejemplo, los títulos diferentes que se usaron en esta selección o algún otro informe y que posteriormente tenga que entregarlos de nuevo. Es decir, que haya una regularidad en la entrega. Y sucede que, como son varios filtros, se pudieron dar cuenta, es difícil recordar exactamente. Entonces, viene a nuestra ayuda el favorito, que no es otra cosa que el concepto de bookmarks que tenemos a disposición en los navegadores. Entonces, suponiendo esta selección, una vez realizada, lo que le digo es, voy a adicionar a favorito y voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a poner que es una selección de Pergamum ejemplo. ¿Correcto? Puedo poner ahí que es para una autoridad, entrega de reporte mensual de títulos diferentes, entrega de reporte mensual de colecciones, qué sé yo. Y borro las asociaciones. Observen ustedes que en el momento que abro la ventana de favoritos, me aparecen todos los bookmarks que tengo a mi disposición. Si yo selecciono Pérgamo, la aplicación hace automáticamente las asociaciones. Si revisamos, por ejemplo, en filtros tengo las 3 bibliotecas, tengo el tipo de material libro, el idioma inglés y los 6 primeros meses del año. Entonces, es una manera muy segura, muy práctica de hacer selecciones cuando estas son repetitivas. Comentamos también rápidamente que los títulos, en general, una tabla de este tipo, se puede buscar en ella y se puede ordenar, ¿sí? Es una facultad que tienen interactivas. Por ejemplo, cuando aparezca
un triangulito negro en el encabezado de la columna indica que si lo presiono, yo puedo buscar en los números. ¿Sí? Por ejemplo, este triangulito que está en título me abre todos los títulos y es posible que yo busque una secuencia de caracteres. Fíjense que es muy interesante porque yo puedo poner, vamos a suponer, amor, y la aplicación me indica en amarillo en dónde aparece esa palabra amor. Como tiene un asterisco previo, no importa lo que esté antes de la palabra amor, y tiene un asterisco después de amor, no importa lo que esté después. Es una búsqueda con que ustedes se familiarizan. Si yo quito el primer asterisco, eso indica que debe de empezar el título, en este caso, por la palabra amor. Si yo quisiera seleccionar esos títulos, tan solo debo de presionar Enter. Y quedarán esos nombres de título asociados. Hay otro triangulito, ese triangulito no es negro, es un triangulito, pues que será gris, aquí lo tienen, que indica que esa columna puede ser ordenada. Si yo presiono 2 veces, hago de menor a mayor. Si hago otra vez presión 2 veces, entonces es de mayor a menor. Esto es muy útil porque permite al usuario de manera interactiva ordenar sus resultados de mayor a menor y viceversa. Y finalmente está esta lupa. No sé cómo se dice en portugués, lupa, ¿es igual? ¿Lupa? ¿Lente? Eso. Ok. Entonces, cuando aparece una lupa y el campo, vamos a suponer, es numérico, puedo hacer selecciones de este tipo. Que el número sea mayor de 1000, y menor de 1600. Estoy pidiendo los... Me equivoqué aquí. Perdón, es mayor, vamos a suponer, de 1500. ¿Sí? Entonces me va a dar los títulos que tienen movimientos mayores de 1500. Puedo borrar y puedo hacerlo aún más complejo. Puedo buscar un rango. Ayer lo hicimos, es mayor de 1000 y menor de 2000. Ahí lo tienen. Movimientos con, en este caso de préstamo, mayores de 1000 y menor que 2000. Aquí tienen ustedes el resultado. Entonces, son funciones que ayudan mucho. No hemos hablado nada todavía del análisis, ¿no? En realidad estoy haciendo un experimento con ustedes porque sospecho que hablar primero de las características de la herramienta puede ayudar mucho a que los usuarios entiendan el análisis. Ok, ya por último, la problemática que tratamos de abordar con este modelo de análisis es la de circulación. En distintos aspectos mencionamos algo de adquisiciones. En cada pestaña tratamos, por ejemplo, en circulación, un aspecto. Lo vamos a ir viendo ya a continuación, que es propiamente el análisis. Por ejemplo, aquí se trata de poner objetos que tienen que ver con la circulación en general, pero en la pestaña de usuarios, lo que pretendemos es ir más a detalle en cuanto a usuarios.
De la misma manera, en títulos diferentes, nos interesa saber qué títulos y qué autores diferentes se han utilizado. Algo similar en clasificación. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver una gráfica en donde vemos el comportamiento de la circulación, pero en términos de la clasificación. Aquí tenemos en el eje X las centenas Dewey, los 0, los 100, 200, 300, 400, 800. Y en este caso en particular, podemos ver que las ciencias sociales es donde más uso se tiene. Esta es la parte de circulación con la vista en clasificación. La filiación o filiación tiene que ver con las características de la pertenencia de los usuarios, características de pertenencia, por ejemplo, de su departamento. ¿A qué departamento están adscritos? Si son ingenieros, médicos, etcétera. ¿A qué es su biblioteca? ¿Qué tipo de usuario? ¿Es un usuario de licenciatura, de maestría, de doctorado? ¿Es un funcionario? ¿Es un tesista, etcétera? Totales por filiación es algo que relaciona varias cosas. Lo voy a ver con más detalle, pero bueno, sencillamente lo voy a saltar, lo voy a abordar posteriormente. La parte de bibliografía tiene que ver con la parte de los planes de enseñanza, los planes de ensino. Es decir, por cada periodo en esa materia, en un semestre, ¿cuáles son los títulos que se definieron como uso? Por ejemplo, en una bibliografía obligatoria, ¿cuántos movimientos se hicieron? ¿Cuántos ejemplares se usaron? Es decir, es una mirada al análisis de la circulación puesta en términos de la bibliografía. Adquisiciones, pues tiene que ver justo con las adquisiciones. Por ejemplo, cómo o de qué tipo, aquí son las adquisiciones, el modo de adquisición. Lo que llega a la biblioteca, ¿de qué tipo es? ¿No? Déjenme checar acá, creo que es, por ejemplo, en la biblioteca de Don Mosterio se llegó por compra, se llegó por donación, y también las monedas, ¿no? ¿En qué moneda? Y por supuesto los ejemplares. Entonces, tan solo quiero decir con esto, bueno, obviamente el último son listados, ¿no? Son listados que tienen que ver con los datos originales, exactamente como fueron adquiridos de Pérgamo, ¿no? Tenemos algunos listados, ustedes ven en este momento de usuarios, hay otros, hay listado de ejemplares, como lo pueden ver aquí, listado de la bibliografía, listado de adquisiciones y listado de movimientos. Se trata, insisto, en ver el dato fuente, el dato original, para confrontarlo con alguna parte del análisis. Hago una pausa por si hubiera alguna pregunta. No, para mí está bien. Para yo también. Para mí también, gracias. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a tratar de dar a conocer el dashboard o el tablero de control. Yo sí quisiera hacer un primer comentario. Me gustaría que fuesen muy críticos, que nos dijeran qué falta, nos dijeran esto sobra, esto si lo quitas sería mejor, o definitivamente quitar algo que no va a ser utilizado. Ustedes tienen mucho contacto con usuarios, con una enorme cantidad de usuarios, y saben mucho mejor que nosotros
lo que un usuario espera de una analítica. Por supuesto, es muy importante recalcar que sí establecemos una diferencia entre reportes y analíticas. Por ejemplo, en Pergamum, creo que esa diferencia ustedes la nombran estadísticas e informes. Un informe sería muy cercano a lo que es un análisis. Nosotros en la analítica, por ejemplo, no nos vamos a preocupar sobre el atraso que tiene Federico, que tiene Camila, que tiene Fabio, que tiene Tamita. Eso es propio de Pergamum, es propio del sistema de gestión. Lo que a nosotros nos debe de interesar para hacer un análisis es ver el comportamiento del atraso para una política específica de préstamo. Por ejemplo, si nosotros hemos definido como biblioteca que el préstamo, hay un préstamo de 10 días, de un ejemplar, de un grupo de ejemplares, y observamos consistentemente mediante un análisis que las personas, los usuarios, no lo entregan a tiempo, quiere decir, ese tipo de vista es muy difícil verla como un reporte. En cambio, con un mecanismo de análisis yo puedo ver claramente si el promedio de cada estatus de préstamo es menor, es igual o es superior a la política establecida. Y entonces cambiar, ¿no? Bien, entonces sí me gustaría que fuesen muy críticos, que nos hicieran favor de señalar aquellos aspectos que creen que hacen falta, aquellos que podemos modificar y aquellos que hay que quitar. La información que mostramos es muy, muy amplia y a veces no es fácil asimilarla por parte del usuario. Entonces, el tablero de control tiene por objeto como tomarle el pulso al paciente. Es como cuando llega el doctor y dice, a ver, voy a dilatarle las pupilas, y realmente no sé qué pasa cuando dilatan las pupilas, sería este cuadro, ¿correcto? Luego toma el pulso. Entonces dice, ok, las pulsaciones del corazón son adecuadas, es este. No está entrando muy a detalle, ¿no? Luego, por ejemplo, los reflejos. A ver, el reflejo de las rodillas, vamos a suponer, el reflejo de algún otro miembro. Entonces son datos que al doctor le dan información sobre por dónde buscar más, ¿no? Así, por ejemplo, en este caso de movimientos, esta primera parte, ustedes ven, son movimientos. Abajo tenemos títulos y ejemplares. No se puede ver totalmente, pero cualquier selección que ustedes hagan modifican los movimientos y los títulos diferentes. ¿Okay? Bien, entonces, por ejemplo, los movimientos de los préstamos, los empréstimos terminados, si yo señalo esto en mi tablero de control, veo que, bueno, en el 2015 hubo 497 y luego hay una baja. Y de alguna manera hay una baja consistente. Por supuesto, el 2019 no es un año terminado, no hay que considerarlo como tal, ¿no? Pero sí vemos aquí en este primer gráfico que hay una ligera tendencia a la baja, ¿correcto? Por supuesto, al señalar eso, los movimientos son, los datos de los movimientos cambian. Si señalo, adelante. Federico, Sí. ¿Tienes como comparar los quantitativos de empréstamo pelo mismo período de este año en años como 2018 o 2017? Sí, claro. Lo vemos ¿O solo total del año? Sí, no, sí podemos tener, por ejemplo, aquí, en circulación, ¿sí? Podemos ver el comportamiento, vamos a suponer, de los primeros 6 meses. Entonces, aquí tienen los 6 meses de cada año.
Ok, vale. ¿no? Claro, este es un nivel de detalle mayor. El detalle no se ve en el dashboard. Aí depois você vai em gerar. En dashboard no tienes cómo. Eh, bueno, En dashboard no tienes, ¿no? en el dashboard no tenemos, no Ok, tenemos. vale, vale. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón, Tamita? Ah, Supongamos que ya es un nivel de detalle que puede llegar en alguna pestaña. mi pregunta es cómo el dashboard fica en una televisión o alguna cosa más visible para que se pueda hacer una comparación relativa a periodos. Ok, bueno, Solo esto. ok, tomamos en cuenta eso. Hay que evaluar si lo colocamos en el dashboard. Ok, bien. Ok, vale. Aquí en el año, en los gráficos del año, por ejemplo, bueno, algo muy importante para los que no estuvieron ayer, los filtros cíclicos. Estos filtros cíclicos son de una enorme ayuda y a veces no son suficientemente captados por quien hace uso de la herramienta. Cuando yo tengo un iconito de este tipo, quiere decir que puedo seleccionar. Puedo seleccionar más dimensiones, más opciones. Ahora se presenta año, pero puedo ver la hora. Entonces, el gráfico se ajusta para la hora. Y aquí estoy viendo la hora de uso de los préstamos. O bien, puedo seleccionar y ver por día de la semana. Perdón, día del mes, disculpen. Día de la semana es este. Ese es el día de la semana, ¿sí? Fíjense cómo, es interesante, ¿no? Cómo claramente se va desde la segunda feria, cae, o sea, es curioso esto, ¿no? Pero bueno, así está. Entonces, este filtro me permite ver el comportamiento por cronológico, por tiempo, ¿sí? Ahora bien, la siguiente gráfica, el siguiente objeto, Federico, sí, los movimientos, segunda, ¿es relativo solo a los préstamos o con las devoluciones? aquí tenemos el movimiento, tenemos básicamente tres tipos de movimientos: el activo, el terminado o la renovación. ¿Tengo Entonces, como solo préstamo o solo devolución? sí, por ejemplo, si yo quisiera ver renovación, marco renovación y aquí estoy viendo únicamente las renovaciones. Ah, ok, vale. ¿Correcto? Perfecto. Sí, De hecho, al yo poner aquí renovación, fíjese cómo aparecen puntitos verdes prácticamente en correcto, todas las. Entonces, únicamente voy a ver devoluciones. correcto. Oh, perdón, renovación. Federico, Sí, adelante. ¿es posible cambiar las descripciones de los movimientos? Por ejemplo, empréstimo activo, empréstimo terminado, renovación, Sí, para los otros idiomas. sí. De hecho, tenemos aquí ya para 3 idiomas. Tenemos inglés, español y portugués. ¿Te refieres a eso o a que el nombre no es adecuado? Eso, las descripciones mismo. Ok. Bueno, Acá o aquí, no, aquí, nosotros, aquí, ¿no? Nosotros conocemos como simplesmente empréstimo o empréstimo finalizado. ok. Ok, entonces tomo nota de eso. Tomo nota de eso porque no es adecuada la descripción, ¿verdad? Federico, Sí.
Creio que Camila falou sobre a descrição. Está empréstimo ativo. Ah, foi lá Rosilene, perdão. Deveria estar escrito préstamo pendente ou préstamo ativo. Está em português. Ok, ok. Lado derecho de la pantalla. ¿Aquí? Eso. Sí, sí, correcto. Sí, ahí yo creo que nos ayudarían muchísimo si nos dicen ustedes cuál es la descripción adecuada. Sí. ¿Qué palabras utilizar para representar cada uno de los movimientos? Sería muy conveniente. Bueno, una disculpa, Álvaro. La persona que acaba de hablar es Álvaro, es un colega de ITMS Analytics. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Para nosotros, empréstimo ativo corresponde a empréstimos pendentes o préstamo. Pero nosotros estamos cambiando para portugués. Entonces, empréstimo pendentes, empréstimo finalizado, devoluciones, institución. E renovação corresponde à renovação mesmo. ¿Compreendes? Me ayudaría mucho, Camila. Sí. Yo soy Rosilene. Perdón, Joselene. No. Me gustaría mucho, dado que no sé portugués, si pudieran mandar un correo en donde muestre empréstimo activo, debe ser. Yo voy a escribir en el chat. Ok. Tal vez para nosotros sería interesante tenermos 4 opciones. Préstamos ativos serían los préstamos que están en día. Préstamos retrasados, renovación y préstamos findados seriam os terminados que já foram devolvidos. Fíjate que esto de préstamo retrasado... Empréstimo ativo seria ativo mesmo já, então. Tá ativo ainda. Corrente. Pois é, mas como que ele vai conseguir extrair isso? Ai, desculpa. Perdão. No, está bien, está bien. Fíjense que ahorita yo creo que salió algo muy interesante, me parece muy interesante. Los préstamos retrasados. Préstamos retrasados se me hace que es una métrica importante. Como que en un tablero de control, decir, híjole, tengo tantos préstamos retrasados. Eso se me hace útil. Sí. Ok. Entonces, un préstamo en día. Bueno, voy a continuar. En este cuadro de tipo de movimiento, préstamo terminado igual, devolvidos. Al abrirlo, comentaba que es muy útil porque permite más opciones. Por ejemplo, puedo ver por su biblioteca. Entonces ahora estoy viendo el número de años, 5 años, por cada una de las bibliotecas. ¿Sí? O también se puede ver por el tipo de usuario. Este es un alumno de graduación,
alumno de alumno monografía, no sé exactamente esa categoría, pero bueno, aquí estarían todos los tipos de usuarios tomados de Pérgamo. También hay, por ejemplo, tipo de material. ¿Cuál es la circulación? Ok, y una opción por empréstimo de atraso. Eso se me hace muy interesante. Eso se me hace muy interesante. Comentaba aquí en tipo de material. Rápidamente uno puede ver la circulación por el material y bueno, claramente aquí se ve que el libro es mucho, mucho mayor que cualquier otro. Y hay cosas probablemente no muy útiles, como por ejemplo, qué sé yo, el género, ¿sí? Aquí tengo femenino, masculino, etcétera, ¿no? Y cosas que tal vez sean todavía menos. Por ejemplo, la fecha, la data de Dizao, ¿no? Es decir, la circulación, en dónde se está utilizando más, con qué fecha de edición. Bueno, vemos claramente que el 2014, las ediciones del 2014 se utilizan mucho. Lo cual es un poco lógico, ¿verdad? Las ediciones más recientes son las que se están utilizando. Bueno, eso es lo que nosotros entendemos por un desagregado. Generalmente, si no es que siempre, al incluir la palabra desagregado, vamos a tener un filtro cíclico que va a permitir hacer este tipo de selecciones. Asimismo, el dashboard por clasificación, tenemos la clasificación DUI. Entonces vemos que, vamos a suponer el 300, que es ciencias sociales, ¿cuántos son los movimientos? Vamos a suponer en préstamo terminado, ¿cuántos son del préstamo terminado? ¿Cuántos títulos? Son 32,000 títulos los que se emplearon para esta categoría, el 300, y 120,900 ejemplares los utilizados para realizar esta cantidad de préstamos. Entonces, se puede ver de una manera concentrada el uso de la clasificación. Por ejemplo, voy a empezar a relacionar cosas. Si yo selecciono subbibliotecas, aquí, y vamos a suponer que selecciono la de PUC-Minas. A ver, vamos viendo. Josilaine dice, y podrían incluirlas. Ay, Dios, se fue, permítame. Solamente para ustedes analizarem posteriormente. A ver, vamos a ver. Podrían incluir las opciones de evolución dentro del plazo, de evolución fuera del plazo, cantidades, afastamentos es atraso o afastamento, ¿qué es? Corresponde a afastamento de usuários quando eles entregam fora do prazo. Passou del prazo. Ok. Retrasado. Retrasado. Eso, muy bien, eso. O sea, esto es lo mismo, devolución fora do prazo, cantidades de atraso a usuarios, claro. ¿Cuántos usuarios? Ok. Voy a copiar esto. ¿Cuántos están afastados Sí, actualmente, por ejemplo? sí. Un instante, lo voy a pasar a una hoja para... Ok, bien. Entonces aquí en PUC-Minas, al yo seleccionar PUC-Minas, nada más estoy viendo PUC-Minas, aquí en el filtro de clasificación, en la tabla de clasificación, estoy viendo el comportamiento de la circulación para PUC-Minas conforme a los elementos DUI. ¿Sí?
ahorita tengo PUC-Minas y estoy viendo que en esta parte de abajo de la pantalla muestro para PUC-Minas, porque es lo seleccionado, los títulos y ejemplares por adquisición. Aquí veo que por compra es la parte roja, donación es esta parte verde, y este pequeñito es la reposición por cada uno de los años. Nuevamente aparece el filtro de cíclico y puedo cambiar a moneda. Eso es en términos de dinero y finalmente en la colección, las colecciones. Es decir, ¿a dónde han ido esas adquisiciones? ¿A qué colección han ido esas adquisiciones? Por ejemplo, parecería que la mayor cantidad van al Memorial Alberto Antoniazzi. ¿Correcto? Finalmente, este cuadro en el dashboard quiere expresar los títulos usados en los cursos. Esa bibliografía oficial que se declara. Y a través del tiempo, aquí ven ustedes, 2015, 16, 17, hasta llegar al 19, ven bibliográficos, o sea, títulos propiamente y ejemplares. Entonces, aquí tenemos que hay un 95% de bibliografía recomendada como bibliografía oficial y que esa bibliografía oficial fue bajando hasta llegar a un 53.5 en el 2019. Es la bibliografía declarada en los cursos de Encino a través del tiempo. Y bueno, la otra gráfica son los ejemplares, la otra línea son los ejemplares. Entonces, sí se ve que en ejemplares hay una ligera disminución, en cambio en los títulos hay una mayor disminución. ¿Correcto? Para las personas que no estuvieron ayer, hay dos cosas interesantes. Una, cada objeto, ya sea gráfico, por ejemplo o una tabla, esta por ejemplo, es posible mandarla a Excel. De tal manera que ya se extraen los datos para un procesamiento en una hoja de Excel. O también hay otro icono que se conoce como cambio rápido, en donde el gráfico pasa a ser una tabla. En ocasiones es útil, ¿no? O puedo regresar al gráfico, ¿sí? Lo mismo aquí, por ejemplo, observen que tengo un icono, me aparece una tablita, al presionarlo voy a obtener una tabla de esa gráfica. Ok. Federico, Sí. una pregunta. ¿Yo puedo imprimir no formato de gráfico? ¿Es solamente en Excel? ¿Es posible imprimir en el formato de gráfico? Sí es posible, es un PDF. La impresión es relativamente buena, no permite definir un encabezado y un pie de página. Lo veremos en otros gráficos. También se me olvida comentarles, hay otro icono que es copiar al clipboard, al portapapeles. Por ejemplo, si yo selecciono esto, ya hecha la selección, puedo entrar a una hoja de Excel y en la hoja de Excel Federico, se puede copiar. Y adelante.
Adelante, adelante. Creo que Cirineu, que no comprendiste la pregunta de Cirineu sobre la impresión en extensión PDF de los gráficos. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Sí, sí es posible. Se puede imprimir. Por ejemplo, lo que pasa es que estos gráficos, por ejemplo, este en concreto, le quitamos la opción de imprimir. Pero, mire, por ejemplo, aquí es posible poner aquí una impresorcita, pero también es print as PDF. Entonces, se abre esta posibilidad de definir un header en la sección izquierda, etcétera, ¿no? Y imprimir. Sí, sí es posible, ¿correcto? Aquí puedo ver un print preview y el preview sería este que ustedes... ¿Ok? Vale. No le puse ningún header, ningún footer, pero es factible. Gracias. Eso. Me recuerda una cosa, las adquisiciones de las unidades de información. ¿Es posible identificar y visualizar en formato de gráfico también? Esta de aquí, Eso, ¿sí? pero ustedes seleccionaron solamente por la colección de ejemplar. Y si nosotros quisiéramos por la unidad de información. Ok, por la unidad de información. Lo que creo es, eso habría que anotarlo, es decir, la unidad de información es la subbiblioteca, ¿verdad? Eso es más importante que la colección. Colección Correcto. podría ser uno tópico, uno subítem. Ok, sí, ok. Desculpa, perdón. No, 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 está muy bien, claro, claro, sí, evidentemente, o sea, por cada subbiblioteca, aquí no lo tenemos. Hay una manera, mira, hay una manera, pero finalmente lo que es muy importante es que el usuario lo vea. Vamos a suponer que me interesa de esta subbiblioteca, PUC-Minas. Entonces, Eso. yo puedo seleccionar PUC-Minas, estoy viendo PUC-Minas y ahora estoy viendo las adquisiciones de las colecciones de PUC-Minas. ¿Ok? Es posible. Lo que ahora necesitamos pensar es en una manera más fácil de hacerlo. Pero esto que acabo de decir es tremendamente importante. Cuando uno se pregunta algo como lo acaba de hacer en este momento Jocelyn, dice, yo aquí en adquisiciones no veo unidad de información. Eso, yo no conseguí comprender Exactamente. en primera visualización. Exactamente. Entonces, hay una manera, pero no es una manera directa, no es una manera intuitiva. Yo he seleccionado una subbiblioteca y me voy para acá. Claro, hay una parte que tengo filtros, son todos los filtros posibles. Yo me hubiera podido ir aquí. De hecho, fíjense que al seleccionar una subbiblioteca, automáticamente se selecciona aquí. Puedo ir a la tela de filtros, poner la subbiblioteca que me interesa y regresar al dashboard. Y bueno, ahora ya veo aquí la subbiblioteca de PUC-Minas. Sin embargo, la pregunta es una pregunta muy difícil de resolver. ¿Cómo lo hacemos fácil para el usuario? ¿No? Parece sencillo, pero no es sencillo. Pero bueno, lo tomamos en cuenta. De esta manera, he terminado. Han salido cosas muy interesantes, sobre todo esto de préstamos retrasados. Me parece muy útil. Vamos a pensar y vamos a incorporar esto. ¿Alguna otra pregunta por acá, de esta pantalla?
Federico, habla Fabio Tuso. Fabio, ¿qué tal? Sí, yo tengo una pregunta relacionada con la impresión de PDF. ¿Es posible imprimir toda esta visualización, no gráfico por gráfico, sino solamente que sea completo? No. Hay que ir objeto por objeto. Vale, sí, sí sería interesante como una impresión general en PDF de todo este Blackboard. Ok. Pues, fíjate que hablando con franqueza, yo no sé si es posible imprimir toda una pantalla. Por ejemplo, esta de dashboard sería cosa de revisar. Sí, es decir, que salga el periodo o como un resumen impreso de todos los gráficos, ¿no? Sí, sí. Ok. Federico, Sí, tengo una pregunta también. sí. ¿Es posible integrar con otro sistema junto con Pérgamo o solamente Pérgamo y la herramienta? No. Esto, de hecho, es una plataforma completamente flexible. Acepta datos de cualquier tipo de base de datos. Esto mismo lo tenemos ya desarrollado para Aleph, para COA, lo tenemos desarrollado para algunos descubridores, para DSpace. La Y aplicación es múltiple. no, tal vez no fue claro. Ah, Al mismo tiempo, tengo datos de Pérgamo y también de las catracas de la entrada, por ejemplo, de la correcto. Sí. Eso, por ejemplo, yo lo tengo pensado, lo he visto allá en Curitiba, de poner las catracas, poner un gráfico de las catracas, sí. Una herramienta de este tipo es sumamente flexible y acepta datos de cualquier origen. Sí. Esa es una de las enormes, enormes ventajas. Puede aceptar datos de Excel, de alguna base de datos, de archivos planos, de alguna tabla en web, prácticamente cualquier base de datos, MySQL, Oracle, Microsoft SQL, Postgres. eh, Por ejemplo, tengo las catracas y quiero saber la cantidad de alumnos del curso de Derecho que eso, frecuentaron la biblioteca en el periodo, en una eso. fecha. Es completamente posible, sí, sí, Vale. totalmente posible. ¿Ok? Federico, Sí, ¿es posible integración del dashboard con la televisión, por ejemplo? Caso yo que quiera disponibilizar las informaciones en formato de gráfico para mis usuarios de la biblioteca. Solamente algunas informaciones, no todas. a ver, si entiendo. Por ejemplo, ah, cantidad de los usuarios dentro de la unidad. Ok, entonces una gráfica que tú pongas en una televisión, Eso en la entrada de la unidad. ¿sí? Sí, mira, esta gráfica vamos a suponer, esta de Pugminas, o vamos a suponer que esta sea de la catraca, ¿correcto? ¿Cuántas personas? Bueno, son muchísimas, 528,000, son muchas, pero bueno, vamos a suponer. Yo la puedo copiar y puedo ponerla eh, en una pantalla, perdón, me equivoqué. La puedo poner aquí. Ay, Dios, disculpen. Es que me salí. Perdón, me salí de la aplicación. Pero sí, sí es posible. De manera que habrá una actualización online, automática. La actualización de estos datos
la estamos pensando que sea de tiempo en tiempo. No pensamos que la actualización sea hasta el momento. Puede ser diaria, pero hemos llegado a pensar en una actualización cada 8 días, cada 15 días. No, por ejemplo, yo quiero disponibilizar una información. ¿Cuántos usuarios tengo dentro de mi unidad? Esta Sí. información necesita una actualización constante, Sí, automática. sí. Por el momento no estamos considerando actualizaciones día con día. La razón de esto, Joseline, es que estamos pensando en hacer análisis y el análisis no se ve muy afectado por los últimos movimientos. Por ejemplo, si hoy día hay renovaciones, no va a afectar este 17.03%. No nos interesa el acontecimiento diario para el registro, este tipo de cosas, sino nos interesa ver patrones de comportamiento, grandes cantidades de datos. Eso por un lado. Si hubiese la necesidad de reflejar en pantalla, como lo estamos platicando, las catracas, es otro asunto que podríamos analizar. Podríamos ver la necesidad, y es alta la necesidad, lo podemos considerar y desarrollar. Joelson nos comunicó que informaciones del Pérgamo serán disponibilizadas para ustedes solamente una vez por mes. Sí, esa es la... Pero informaciones, por ejemplo, de la catraca, como ustedes colocó que es posible integración con otros sistemas, otros softwares. Entonces, ese ejemplo de los usuarios sería una información mucho interessante que houvesse. Não sei se a palavra é essa, houvesse. Sí, Puede nos ayudar. sí, claro, claro, cómo no, lo tomo en cuenta, ¿ok? Muy bien. Para ahora, ustedes son casi las 5 de la tarde. ¿Disponen de más tiempo para poder cubrir? ¿Cuánto tiempo ustedes imaginan que es necesario? Es que estamos haciéndolo con mucho cuidado la capacitación, estamos cuidando mucho la capacitación. Ver todo hoy yo creo que no lo vamos a poder por muchos aspectos. Podemos, si ustedes me permiten, ver el de circulación y podemos programar otra hora, varias horas la semana entrante para ir cubriendo cada uno de los. Puede ser. Nosotros encerramos as 17, como hablo, 17h30. Ou 5h30, entendeu? Si podemos ver la parte de circulación hoy. Y terminando la parte de circulación, programamos la siguiente sesión. ¿Les parece bien? Y sí, Sí, muy bien. Ok. Bien, entonces, esta parte de circulación, bueno, vamos a ver circulación y filtros. Entro a circulación. Esta parte de circulación tiene por objeto ya entrar un poco más a detalle de lo que vimos en el dashboard. ¿Sí? Observen cómo tenemos en el movimiento, la fecha del movimiento, en año y en mes,
tenemos el tipo de movimiento que vamos a ajustarlo, como nos han dicho. Y también es muy importante observar que tenemos un cuadro en donde indicamos en número la selección realizada. Por supuesto, tenemos los bookmarks. Y aquí abajo es donde nosotros hemos decidido poner los objetos para que aparezcan en esta parte central de la pantalla. Todas las tabelas van a tener aquí los diferentes objetos de análisis. Empiezo por desagregado. El desagregado simple es tan solo mostrar el tipo de movimiento y la cantidad. Hay que tener cuidado, que tenemos un filtro simple, cíclico. El filtro cíclico me ofrece opciones. Entonces, puedo ver lo mismo para una subbiblioteca. O puedo ver lo mismo para un departamento. Los usuarios de una carrera, y los préstamos de una carrera. Y, por supuesto, puedo hacer un filtro. Puedo ver el 2019, o puedo ver de enero a mayo de todos los años. Entonces, y me indico de esta manera. ¿Sí? Fíjense que tengo un cuadrito gris, un triangulito, en donde yo puedo ordenar. De mayor a menor veo que el departamento que más préstamos tiene, más movimientos tiene, es la unidad de book, luego sigue book virtual, curso de direito, etc. O puedo ordenarlo al revés. El que menos tiene es curso de administración, núcleo de prácticas jurídicas, etc. Es un desagregado simple, estoy desglosando. Puedo convertirlo en una gráfica. Puedo mandarlo a Excel. Y puedo también imprimirlo. Aquí tengo la impresión. Puedo tener un preview y aquí tengo la gráfica. Okay. Un siguiente cuadro es lo que llamamos un desagregado combinado. Desagregado porque efectivamente tenemos la posibilidad de definir las dimensiones y las podemos combinar. De tal manera que observen que el renglón tiene un filtro cíclico, pero también la columna tiene un filtro cíclico. Entonces, en la columna yo podría definir su biblioteca y observen cómo tengo una matriz en donde el resultado es el cruce de un departamento con una subbiblioteca. Bueno, estoy analizando el mismo periodo de tiempo, ¿verdad? Puedo yo borrarlo. Puedo hacer un clear y lo borro la selección. O bien puedo ver el tipo de material que se mueve por cada biblioteca. Entonces, fíjense que la posibilidad que tiene el usuario es definir el renglón con una, le llamamos dimensión, o con un filtro, con un campo, y también la columna la puede definir. Si me interesase en lugar de biblioteca, por departamento, lo selecciono. Entonces tengo tipo de material por departamento. Asimismo, tenemos ya una parte que es comparativas de periodo. Aquí tenemos una gráfica por año de el tipo de material. Está seleccionado el tipo de material. Y nuevamente aparece esto que es filtro cíclico. Al abrirlo tengo las posibilidades que ustedes ya han visto. Vamos a suponer que opto por su biblioteca. Y ahí tengo el uso
por su biblioteca a través del tiempo. Si yo quiero comparar, vamos a suponer, los primeros 6 meses, el primer semestre del año, selecciono en la data de movimiento los primeros 6 meses. O simplemente me interesa ver enero, selecciono enero con un clic. ¿Correcto? De la misma manera, puedo elegir alguna otra característica. Departamento, la editorial, el idioma, por ejemplo, el idioma de la edición. Evidentemente, fíjense cómo aquí hay una enorme cantidad de material que no tiene el idioma. A continuación sigue el portugués, español, creo que español más que inglés. Pero sí, llama la atención cómo hay mucho material sin idioma. En fin, tengo aquí la posibilidad de elegir para comparar. Por ejemplo, por género. ¿Sí? Aquí se ve cómo, en general, el género femenino es más activo que el masculino, por ejemplo. Ok. A continuación, tenemos también por periodo, un cronológico. Lo habíamos ya visto un poquito en el dashboard. Aquí tenemos el año, ¿ok? Los movimientos por año. Y podemos, dado que hay un filtro cíclico, ver todas las opciones. De hecho, podemos ir hasta la hora. Entonces, veo el comportamiento de la circulación por hora. Y es algo que a mí me ha llamado la atención, fíjense. Bueno, en la madrugada seguramente son renovaciones. Empieza a las 7, a las 8 ya hay bastante movimiento. Y fíjense cómo se mantiene. Baja un poquito a las 11, a la hora de la comida, pero es un movimiento intenso en esta subbiblioteca, ¿no? ¿Okay? Y a continuación vemos un poco de tendencias. Las tendencias tienen por objeto ver el comportamiento, calcular, estimar. Es un comportamiento mensual el que hacemos. Es decir, la parte sólida es lo que ya transcurrió, los meses que ya transcurrieron. Lo que hacemos es dividirlo entre el número de meses transcurrido y multiplicarlo por el total de meses del año, que son 12. Y así estimar para ese año la tendencia. Es todo lo que hace. Y por último, está el año de catalogación. Es decir, ¿cuál es el movimiento de circulación por el año de catalogación? Cuando se incorporaron a catalogación, por la fecha de alta catalogación. Y aquí vemos, por alguna razón, tal vez fue la entrada en producción en 1999 de PUC-Minas, que es cuando más se usa, ¿verdad? Claro, el 2014 tiene muchos movimientos y ya baja, y claro, los del 2019, en parte porque vamos pues ya a la mitad del año, pero se usa poco. Con esto terminamos la parte de circulación. Rápidamente voy a ir a los filtros. Estos filtros es donde se han concentrado todos los campos para que el usuario haga la elección, tomando en cuenta que vamos a contar en prácticamente, bueno, en muchos, no quiero decir en todos, con el filtro cíclico. El filtro cíclico lo que hace es incorporar ahí los filtros, para que el usuario no tenga que venir a filtros, elegir y luego regresar, sino que directamente, al abrir el filtro, tenga la posibilidad de seleccionar el campo. Pues si ustedes estarían de acuerdo, podemos terminar aquí y podemos pactar una nueva sesión, si les parece bien. En esa sesión yo creo que vamos a poder avanzar unas 3 pestañas. Vale, para mí sí, está bien, sí. Pero tengo una pregunta.
Claro que sí. Esta herramienta es instalada en la máquina del operador o es en línea, ¿cómo funciona? Se instala en línea, en web. Esto mismo que ustedes están viendo aquí es lo que vería la persona que hace el análisis. Sí, Puede gracias. haber 1, 2 o 3 licencias dependiendo de lo que cada institución. Sí, vale. Ok. Gracias. ¿Les parece bien este horario, este mismo horario para el lunes? El lunes 15 a las... Lunes yo no tengo disponibilidad. Solamente la próxima semana. El martes, ¿les parece bien? Martes a las 2, ¿qué les parecería? 1 de la tarde, 3 de la tarde de Brasil. No, para mí en la próxima semana ningún día. Todos tengo Federico, Fábio y yo estaremos en Curitiba haciendo entrenamiento en Pérgamo na próxima semana. Sí, Então, Federico, estaríamos con Camila y Cirineo, tal vez, en Brasil. Ok. Entonces sería hasta la semana del 22. 22, marcamos con... esqueci, me olvidé el nombre de la persona que hicimos la presentación semana pasada. a IEP do Chile. Ah, sí.